Un micrófono. Agarra un ratito. Como alguna vez, en una oportunidad interna, que el servicio que pasaba a visitar cuando tomaba Valencia, recuerdo siempre que le preguntaba un diagnóstico, cualquiera de sus pacientes, todos los que decían tuberculosis. No, en realidad no sabía que tenía, pero evidente que una llave, no es una fe. Y el doctor Valencia, en su magnificencia, siempre tenía que preguntar, en realidad tuberculosis es una de las entidades llamadas transformadoras. En su momento lo fue la Lubens, en su momento lo fue la tuberculosis y la tuberculosis. Actualmente, TELEN obviamente continúa siendo una de las grandes simuladoras. La otra simuladora actual ahora es las soluciones por VIH. Pero esta enfermedad, como dije, cobra importancia porque, como vamos a ver, su prevalencia en algunos sectores como el tracto gastrointestinal ha ido aumentando, a pesar de que la serie parece estar creciendo. Fíjense, este es un mapa más o menos reciente del año pasado, en donde son la distribución de las tasas de tuberculosis en todo el mundo, ¿no? Y bueno, Perú creo que sigue siendo la autoridad, ¿no? Porque seguimos estando en rojo, ¿sí? Como en varios países del África y de Asia. Como ustedes saben, la tuberculosis tiene que ver mucho con la pobreza, el retraso, la poco grado de educación, la falta de agua, desagüe, todas las comunidades de la vida. Entonces, mientras eso no ocurra, siempre va a haber casos de tuberculosis en nuestro país. En el caso de la tuberculosis gastrointestinal, es una forma de TB que afecta, bueno, de la boca hasta el ano. Pero incluimos tanto el pulmón, los ganglios, el hígado, el vaso, el páncreas, ¿no? O sea, todo el aparato digestivo. Y si bien es cierto, se han descrito 3 tipos de micobacterias, desde luego que la tuberculosa es la más común. Otrora, cuando se consumía leche no pasteurizada, probablemente el Micobacterium bovis ya era un poquito más prevalente, ¿no? Hasta ahora se puede describir incluso casas así en las provincias más alejadas de la sierra, tal vez, o las más pobres pudieran ver estos casos, ¿no? Pero de otro lado, casi siempre es el Micobacterium tuberculosis. Y recuerden que este es un simple personaje. Historia de la medicina. Roberto Koch, microbiólogo, descubridor del micobacterium. Muy bien. ¿Cómo se contagia de dónde se origina una tuberculosis? Vamos a llamarles ahora enteroperitoneal, ¿no? Pero en general podemos decir también de tracto digestivo, ¿no? Fíjense, esta primera modo de transmisión es rara, por vía oral, ¿no? Ya sea las infecciones pulmonares, la ingesta directa del BK, productos lácteos no pasteurizados que ocurría hasta hace algún tiempo, ¿no? Más o menos, para que tengan una idea, esta representa actualmente menos del 10%, ¿no? Incluso en algunas series ya, en otros países menos, ¿no? Pero en el Perú todavía probablemente va a haber una gran minoría, ¿no? La mayor parte de las veces se origina por vía hematológica y es una prefase de la tuberculosis pulmonar. La gran mayoría de nosotros, probablemente todos, incluso ustedes también, deben estar infectados por el Micobacterium tuberculosis. Y si han sido buenos alumnos, con mayor razón, ¿cierto? Pero es distinto que nos hayamos enfermado de tuberculosis, porque el bacilo ingresa, forma ese complejo primario, ¿no? A nivel del tracto pulmonar, y de ahí hay una bacilemia transitoria. O sea, el Micobacterium alcanza a pasar a la circulación y de esa manera aleatoriamente puede localizarse en cualquier lugar de la economía, incluyendo desde luego el aparato digestivo. Durante estos años que estamos acá en el hospital, hemos visto tuberculosis en los ojos,
en la coroides, en el oído. Hemos visto tuberculosis, bueno, meningoencefalitis a montones, ¿no? Pleuropulmonar, ni se diga. Enteroperitoneal, harto. Hemos visto TB en el pericardio, TB en huesos, en las articulaciones, en el epidimo, en ovario, en útero, en la piel. O sea, tuberculosis no respeta nada ni a nadie. Puede estar en cualquier lugar. ¿Y por qué se puede aceptar en cualquier lugar? Porque por vía hematógena ingresa por ahí, hace su microproclamación y, por eso digo, viajan pequeñas colonias de micobacterias y asientan en un órgano. Ahí adopta un modo silente, ¿no es cierto? El estadio cero que le llaman, que no se replica pero que está latente. Pero pueden pasar muchos años y de pronto, por el estrés, la tensión, alguna enfermedad concomitante, ¿no? Algún traumatismo psicológico, qué sé yo, baja el sistema inmunológico y la TB aprovecha su oportunidad, ¿no? Y es así como aparece en el riñón, aparece pues, en el sistema nervioso y también es luego en el tracto digestivo. Entonces, esta es la forma más importante, más del 90%, ¿no? Y raramente por vecindad, es decir, está, por ejemplo, en las vías urinarias, en la columna, etcétera, y drena, ¿no? O sea, es una forma llamada de absedante y ese castium, ¿no? por vecindad, asienta sobre el tracto digestivo. Eso también es una tercera variante. El micobacterio tuberculoso puede asentar en cualquier parte del tracto digestivo, pero predominantemente, miren, este es uno de los mensajes importantes de la clase de hoy, que las 2/3 partes de los casos están en la región intestinal. Esa debería ser la forma de presentación más común, ¿no? de TB o lugar de asentamiento. ¿Qué zonas, digamos, son más predispuestas desde la boca hacia el ano? ¿O por qué es que el micobacterio asienta en este lugar? No es casual. Fíjense. Primero tiene que haber mayor tiempo de exposición. O sea, tiene que haber un contacto un poquito duradero, como se llama así. Como ustedes recordarán, el micobacterio tiene una tasa de reproducción lenta, o sea, tiene bien lenteja su replicabilidad. En realidad se reproduce cada 24 horas. Entonces, suele asentar en los sitios donde hay mayor asentamiento, donde hay un tránsito lento, ¿no? Y eso se da en la región ileocecal. Que sean ricas en tejido linfoide y donde haya mayor absorción. Esos son los tres, digamos, factores que se han identificado para facilitar el asentamiento del micobacterio. La acidez gástrica previene de la tuberculosis. Al micobacterio no le gustan los medios muy ácidos, como tampoco no le gustan los medios alcalinos, es decir, a nivel del duodeno, del yeyuno y del intestino. Ustedes saben que la secreción pancreática es eminentemente alcalina, ¿cierto? Mientras que la del estómago es ácida. Entonces, es por eso que no es frecuente, aunque sí lo hemos visto, tuberculosis gástrica, duodenal o a nivel del intestino delgado. Entonces, más hacia la zona distal y también en el colon, como vamos a ver, es más común el asentamiento de este germen, ¿no? Precisamente en el esófago es muy raro, salvo casos donde hay una diseminación sistémica del micobacterio. Alguna vez, yo les quiero comentar, tuve uno de los primeros casos de una TB multisistémica en la sala 2 primera, cuando era R1. Era una paciente indigente que no tenía familiares, que estaba abandonada en el hospital y que tenía un grado de desnutrición muy severo. Tenía hipoalbuminemia, tenía anemia y hacía derrame pleural y derrame asítico. Pero cuando hacíamos los estudios, siempre sería negativo. No salía un exudado, muchas veces salía un trasudado. Y no encontrábamos el vacío. Y tanto el doctor Román, el asistente y yo estábamos convencidos que era una TB, pero no lo podíamos documentar, entonces no le podíamos ingresar el tratamiento. Finalmente salió un beta positivo por ahí y la pudimos ingresar al programa. Iniciamos el tratamiento con las 4 drogas
Y la paciente rápidamente falleció. Falleció. A los 2 o 3 días de tratamiento. Y como no sabíamos, bueno, presumíamos una TB, pero había fallecido muy rápido, le hicimos las necropsias. Acá en patología de San Marcos. Y cuando le llamamos al patólogo para tener un avance, ¿no?, del informe de la necropsia, el doctor Verona, no sé si él también le sigue enseñando, el doctor, ¿no?, Roger Verona, ¿no? El doctor Verona fue mi profesor de pregrado de San Marcos, ¿no? Entonces, cuando yo lo llamé, le dije, doctor, habla el presidente Maya, ¿cómo está? Maestro, le digo, nosotros le hemos enviado un paciente, sí, es tuyo, ¿no? Sí, doctor. Discúlpeme que no pude ir a la necropsia porque estuve de guardia ese día. Me dice, oye, ¿y por qué me lo mandaron a la necropsia? Y le conté pues lo que se acaba de mencionar, ¿no? Una paciente indigente, abandonada, desnutrida, pobre, que sospechábamos una tuberculosis, por ahí encontramos un volcán disputo, iniciamos el tratamiento, pero falleció rápidamente. Mira, me dijo, si esta paciente se ha ido al cielo, hasta en su alma se llevaba porque le he encontrado granulomas TB en todos lados, en el cerebro, pulmones, tracto digestivo, riñones, en todas las cavidades que hemos abierto, en todos lados se ve. Es una TB multisistémica. Y dentro de ese contexto, obviamente se puede ver en el esófago. O sea, para que una TB se extienda de esta manera, tiene que ser un paciente en un estado inmunológico venido a menos, ¿no? Como era esta paciente indigente, pobre, desnutrida crónica, etc. ¿Por qué falleció? Porque hizo una reacción que se llama de muerte celular. Había tanto micobacterio por todos lados y le dimos las drogas, hicimos una matanza a todo lado de micobacterium que no lo soportó, ¿no? Se denomina algo así como, todavía no llegó al infecto, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que antes de una de sus clases sobre la LUES, por ejemplo, y la reacción de Harold Hatchheimer? ¿No? Entonces ahí se tienen que acordar lo que les acabo de decir, porque lo mismo se vio cuando se comenzó a tratar la LUES, o sea, la sífilis, con la penicilina. Les daban 2 dosis de peni y el paciente hacía una crisis severa, con fiebre, hipotensión, taquicardia. Se pensó inicialmente que era por una alergia a la penicilina, pero después se demostró que no, era por la muerte de gran cantidad de citotecas, ¿no? La penicilina sigue siendo el antibiótico de elección para las nubes. Y muchos pacientes pues se desequilibraban, ¿no? No llegaban tanto como a morir, ¿no? Pero sí se tenían que hospitalizar. Y era esta reacción llamada de muerte celular. A nivel gástrico es rarísimo, pero hemos visto durante estos años que estoy en el hospital, que no es un poco, creo que este cumplo 25 años de sistema. Puedo contarlos con los dedos de las manos, en las 2 manos, pero no más de eso. Y en la presentación es de un síndrome ulceroso. Si el paciente tiene ardor, gastralgia, baja de peso, fiebrecita, ¿no? Y ustedes le dan, llega al consultorio, le dan antiácido y todo, no le dan. Le pasan la ranapirina, que ahora ya se está retirando del mercado, al menos la parenteral, tampoco nos mejora. Le dan su omeprazol, pantoprazol, nada. Hacen la endoscopía y le encuentran una úlcera. Y como es una úlcera refractaria antiácida, piensan que es una úlcera maligna. Pero toman la biopsia y, oh sorpresa, no hay cáncer. Lo que hay son granulomas. Esa es la presentación que hemos visto de TB a nivel gástrico. Pero es rarísimo. Y como les digo, TB en el estómago se supone que el estómago es un santuario. O sea, no debería sentar ahí la TB. Hay 3 santuarios de la TB. El primero es el estómago, el segundo el páncreas. Uno por la acidez, el segundo por la alcalinidad. Y el tercero el bobo, el endocardio. No el pericardio, porque en el pericardio sí hemos visto hartos, pero el endocardio, un endocarditis por tuberculosis es rarísimo. Y he visto 2 casos ya en estos 20 y tantos años, ¿no? Tienen un mal pronóstico. En general terminan falleciendo también, a pesar del tratamiento.
El duodeno también es muy raro. Y esto es lo más común, ¿no? El nivel ileocecal, ¿no? En el colon, mire, tampoco no es nada despreciable, ¿no? Más o menos un 50%, ¿no? A nivel de la patología, TB es transmural, o sea, compromete mucosa, submucosa, muscular, serosa y va más allá. O sea, es como, seguramente ustedes eran niños cuando vieron Toy Story, ¿cierto? Entonces, acuérdense, el infinito, más allá. Entonces, acá la tele es así, es transmural, no respeta tampoco a nada y nadie. Entonces, puede comprometer desde la mucosa, atravesar todo el intestino, todo el colon y comprometer ganglios, el mesenterio, el peritoneo. Puede ir a formar fístulas y compromete la piel, el celular subcutáneo, se producen abscesos. A nivel hepático también puede haber tuberculoma, puede haber hepatitis tuberculosa. Tuberculosis lo puede producir todo en el tracto digestivo, como vamos a ver más adelante cuando veamos el índice. Pero cuando se entra por endoscopía, la mucosa está roja, hematosa, irregular, como si fuera un empedrado, como si fuera una piedra. O las, por ejemplo, las paredes de los incas, ¿no? Así con puras piedras. Ese es el aspecto que se ve a nivel de la endoscopía. Vamos a ver unas imágenes endoscópicas. Pero a nivel patológico, quiero que recuerden que tuberculosis produce tres tipos de lesión. Ulcerativa, que es más o menos la mitad, y eso se llama endarteritis submucosa. Pregunta de examen. ¿A qué corresponde la endarteritis submucosa? Esa es la forma ulcerativa de TB. Entonces, en ese caso está comprometido mucosa y submucosa, sobre todo. Pero TB también puede dar masas, o sea, lo que se llama la lesión hipertrófica, hiperplástica, en donde va creciendo y va produciendo una masa exuberante, exudativa, que va asentando y va cerrando la luz del intestino. Entonces ya se imaginarán por la clínica qué síntomas dará la forma ulcerativa. Dará dolor y sangrado, ¿cierto? En cambio la forma hipertrófica también dará dolor, pero dará suboclusión o oclusión intestinal, ¿no? Y finalmente tenemos las formas mixtas, llamada úlcera hipertrófica, que tampoco no es incomún, miren, la tercera parte más o menos, ¿no? Pero como dije, la TB es muy ambiciosa, la TB es bien femenina. Pregúntame. ¿Por qué es bien femenina? Porque no se queda nunca satisfacida, pues. Siempre va, pide más y más y va más allá. No hay forma. Entonces, va a comprometer todo y ya le dije, a veces drena y compromete zonas a distancia, por ejemplo, las formas osifluentes de tuberculosis. A la microscopía, ¿qué nos va a confirmar la presencia de tuberculoma o granuloma? La diferencia es que en este vemos el BK y en este no. La presencia de calcium, eso sí, también es patognomónico, ¿no? Es como claro, la necrosis es como el absceso, ¿no? El exudado que produce linfobacterias. Tiene su aspecto así como una leche cortada, pestosa, ¿no? Que es un olor urgente. Cuando ustedes vean este tipo de lesiones en un paciente compatible con TB, es harto probable, ¿no? Y ya el programa de control acepta el tratamiento si documentamos este tipo de situaciones, ¿no? Obviamente, si podemos acceder y hacer la coloración de BK o un cultivo y sale positivo, ahí no hay problema. Ahora, no todos los BK, entre comillas, son por BK, ¿no? Porque en realidad no deberíamos llamarle BK, deberíamos llamarle BAAR, ¿no es cierto? O sea, el bacilo ácido alcohol resistente. ¿Todos los bacilos ácido alcohol resistentes son BK? No. Entonces, en realidad no estamos buscando BK, estamos buscando BAAR positivo. Algunas gérmenes, como nocardia, actinomyces,
índices también pueden colorearse con varios. Entonces podríamos fallar en el diagnóstico. Entonces acá deberíamos decir, en realidad, par, para hacerlo bien. Eso es lo que decían, las formas ulcerativas, dice que predominan en el intestino delgado, las formas hipertróficas en el colon, la forma mixta en la región ileocecal, y también hay formas estenosantes, ¿no? Con fibrosis, formación de heridas, adherencias, que eso aparece en cualquier parte del tracto digestivo. De hecho, hay formas combinadas, en donde el paciente tiene todo esto, y formas severas. A eso le llamamos la limnitis plástica, cuando el paciente tiene un compromiso extenso y adopta diferentes componentes ulcerativos, hipertróficos, se viene por adherencias, masas, obstrucción, todo. Eso probablemente es una TB, ¿no? Difícilmente, vamos a ver el diagnóstico diferencial más adelante, pero en nuestro medio es bastante subgénero. Esto es lo que le comentaba. Dependiendo de la lesión principal, se explican de cierta manera los hallazgos clínicos, ¿no? En las formas, acá ustedes lo ven ulceradas, ¿no? Miren este borde que está ulcerado, va a producir sangrado. Si va avanzando, puede comprometer las 4 capas y se podría perforar. Después de la perforación viene una fistulización y esto al final puede producir una constricción, ¿no? Esas serían las formas ulceradas o ulcerativas, que como me habíamos mencionado, predominaban ¿dónde? En el intestino delgado. O sea, pueden estar en cualquier lugar, pero predominantemente es el delgado. En cambio, la forma hiperplásica produce, miren, estas lesiones exuderativas, ¿no? Cerebeloides, que se ven limpias, no se ve pus, pero se ve un tejido amarillo nacarado, a veces hay zonas de necrosis. También se ven, ¿qué son estos puntitos como arroces, tirados? ¿Qué son? Los gránulos de mijo. La lesión típica cuando hay así una diseminación masiva, ¿no? Una diseminación hematógena. Los gránulos de mijo son como arrocitos, miren. Ustedes lo van a ver así blancos o amarillo nacarado, no se olviden. Eso es casi patognomónico. Pero, así como los arroces, cada uno conserva su forma. Cuando se juntan, siguen manteniendo su forma. O sea, no forman una imagen única, sino que cada uno de los arrocitos mantiene su identidad. Ese es el gránulo de mijo. Acá lo ven, claramente. No se puede oscurecer más, ¿no? Se ve mejor. Estas son algunas lesiones ilustrativas, ¿no? Acá es el neta, miren las formas ulceradas, en el intestino delgado, las formas adhesivas, ¿no? Como las han retratado, y acá más o menos una radiografía que simula lo que se vería acá, con las adhesiones. Retracciones, miren, este es el famoso signo radiográfico de la que se llama la imagen de tienda de campaña, como que está jalado como una carpa, ¿cierto? O tienda de campaña, que lo va jalando, que también es bien característico de tuberculosis. Más esta forma perforada, y acá tiene una úlcera y acá tiene una perforación. Esta es la forma de limnitis, en donde se va acordonando el intestino. ¿No les recuerda algún acordeón? En el Perú, algunos datos epidemiológicos interesantes. No le he querido aburrir mucho con estos datos, pero ya les digo que más del 90% son secundarios a la primoinfección pulmonar. Ahora, no quiere decir que el paciente haya hecho tuberculosis pulmonar, pero que sí se infectó y la puerta de ingreso fue el pulmón, ¿cierto? Es más, es relativamente frecuente que haya tenido tuberculosis en el pulmón, hasta la tercera parte, o que tengan contactos. Sin embargo, como diría mi maestro el doctor Osnayer, para hablar de tuberculosis simplemente hay que hacer 2 preguntas al paciente. ¿Usted es peruano? Sí. ¿Vive en el Perú? Suficiente. Tuberculosis. O sea, eso que ustedes le tengan que preguntar en la historia, ¿está seguro? ¿En su familia no ha habido? Y ya con eso descartan, ahí están perdidos.
Quienes le dan mucha importancia a la parte epidemiológica es en pediatría. En pediatría, incluso les cuento, hay un score para hacer el diagnóstico de TB y le confiere alto puntaje a los antecedentes familiares de tuberculosis. Como los niños se contagian del adulto o de la cuidadora, ¿no? Entonces, desde el punto de vista pediátrico, parece que sí les va mejor teniendo ese antecedente, pero en los adultos nosotros no podemos utilizar ese dato, ¿no? Las amas de casa es común, de hecho el doctor Celestino, que también es un profesor principal de San Marcos, de probabilidad, que fue mi profesor en un curso de medicina interna, hizo esta revisión hace algunos años, y vio que las mujeres, amas de casa, frecuentemente era el grupo ocupacional, digamos, más afectado. La edad entre los 14 y 44, pero hemos visto TB en cualquier edad, ¿no? De hecho, en los pacientes mayores también por el mismo estudio. Acá nos dio algunos porcentajes, la prevalencia es similar entre hombres y mujeres, no hay una prevalencia de género. Y también dio algunos datos sobre la localización principal, ¿no? Esta es una distribución más o menos importante de cómo es la distribución de TBA en el Perú. Y si ustedes le llaman la atención, hay dos zonas muy rojas, ¿no? Todo lo que es el oriente de la selva, su enfermedad, pues la T, ¿no? La T, en toda la parte selvática, desde Madre de Dios hasta arriba. Y eso también es común, la importación de té desde el Brasil. Y en la costa, miren, en las zonas más hacinadas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las zonas más hacinadas? Lima, Lima metropolitana, también el departamento de Lima. Pero es llamativo, ¿no? Algunas están en zonas verdes, otras amarillas, otras naranjadas. Pero es curioso cómo Lima, Callao y toda la parte occidental es más común. Y esto es lo que le decía hace un momento. La tuberculosis a nivel pulmonar últimamente se ve una tendencia decreciente. En la medida de que nuestro país pues, salga de su desarrollo, ¿no? Y haya mayor recursos, más educación, más servicios básicos, agua, desagüe, luz, etcétera, etcétera, entonces tiene que disminuir la prevalencia. De hecho, yo les cuento, en los Estados Unidos, durante décadas no se enseñó tuberculosis, se dejó de enseñar tuberculosis en las facultades de medicina. Porque como era un país tan avanzado, tan digamos, civilizado, igual que en Europa, ya no les enseñaban TB a sus alumnos. ¿Hasta que vino la epidemia por SIDA, por VIH, a principios de los 80? Y ahí sí volvió a reaparecer tuberculosis. Y tuvieron que reintroducirlo en las currículas. Pero hasta entonces, durante cerca de 30 años, 35 años, muchos estudiantes se formaron y no conocían la tuberculosis. O trabajaron 30, 35 años en los Estados Unidos y no vieron ni un solo caso. Es para nosotros algo así como algunas enfermedades que nosotros no vemos. Por ejemplo, ¿perdón? Cólera no, cólera se hemos visto. De hecho, cuando yo era alumno con ustedes fue la epidemia de cólera acá en el Perú. No, hay otras entidades como por ejemplo la enfermedad Lyme. ¿No? Lyme acá prácticamente no existe, ¿no? No les van a enseñar. Es una borreliosis, ¿no? La Borrelia burgdorferi, ¿no? La produce. Después, a ver, ¿cómo se llama esta enfermedad granulomatosa? Que es bien prevalente en Estados Unidos y en Europa, que simula la tuberculosis. Sarcoidosis. La sarcoidosis. De hecho, los gringos conocen tanto sarcoidosis como ustedes conocen la tuberculosis. Acá, de todos los médicos del Hospital Loaiza, solo hay uno que ha visto sarcoidosis. O sea, un médico. ¿Quién creen que es? Hace años, pero no era una paciente peruana, era una paciente importada. Era una señora que vivía en Japón.
Tokio, familiar de una trabajadora acá del hospital, y que había estado 35 años viviendo en Japón y que finalmente vino para Perú. Y como en Japón los médicos tratan muy mal a los pacientes, especialmente si se enteran que son extranjeros, los japoneses allá son bien racistas. Ustedes miran, doctor, pero ella no era japonesita, sí, era mujer. Tenía el aspecto japonés, ¿no? Los ojos arrancados, todo. Pero ellos se dan cuenta por la pronunciación, de que no es japonesa de nacimiento. Y la trataban muy mal. Entonces ella era diabética, hipertensa, tenía un poquito de sobrepeso, tenía artrosis, tenía varias patologías crónicas. Pero cada vez que iba al doctor, le mandaban sus pastillas, no se las tiraban, pero de verdad que era bien insultante para ella. Entonces, aprovechando su venida acá a Lima, quería verse por un médico que la escuche, ¿no? Que le haga cariño, que le vea todo lo que tenía, ¿no? Entonces le hice una consulta de más de una hora y media en mi consultorio. Y ya para terminar, ya nos estamos despidiendo. Y me dice, doctor, y una cosa más. Doctor, me están saliendo unas manchitas blancas. No sé si se ha dado cuenta. Sí, lo había notado. Y comencé a examinarla. Y eran unas lesiones un poquito elevadas. Pero de pronto, cuando lo comencé a tocar, ella se dio cuenta que no tenía, o sea, tenía hipoestesia, o sea, sentía menos en la zona de la lesión. Entonces, así, a ver, cierro los ojos y comencé a buscarla en todas las lesiones. Y efectivamente había hipoestesia, no anestesia, hipoestesia. Entonces, ¿cuánto tiempo lo tiene? Años. Han ido creciendo lentamente. ¿Le pica? No me pica. Y allá en Japón que le dijeron que eran hongos y me han dado tratamiento y no se me va. Entonces yo me acordé ahí lo que me decía mi maestro, el doctor Román. Me dijo, si tú no sabes lo que tiene en la piel, biópsialo, pues no seas sonso. Si ahí nomás está en la piel. Es el órgano más biopsiable por definición. Así que le mandé a hacer biopsias con el profesor acá donde sentado Castillo. Y después de unos días, me llegó el informe, o sea, me llamó el doctor Castillo. Y me dice, Beto, ¿estás de pie o estás sentado? Estoy caminando, siéntate, hermano. Porque lo que te voy a contar te va a causar un estrés. A ver, ya estoy sentado. Mira, hemos hecho la biopsia de la piel y en todas las lesiones le hemos encontrado granulomas. ¿Granulomas? No calcifican, pero hay granulomas. Enfermedad de la piel. Pero en Tokio. ¿Cuál es la otra enfermedad de la piel que produce hipoestesia o anestesia, que produce granulomas? El Mycobacterium leprae. Yo la había estado tocando con mis manitas así, sin guantes, ¿no? Lepra es pues una enfermedad bíblica, ¿no? En Tokio. Sí, es lepra, sobre todo por la hipoestesia. Ahora crecemos. Le vamos a buscar becas, vamos a hacer unas coloraciones especiales y todo. Pero me puse yo ya cuando me dio el dato me puse a leer. ¿Qué otra enfermedad puede producir hipoestesia, anestesia, lesiones granulosas en la piel? Así que le pedí la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, y salió patológica en sangre. Y mi diagnóstico fue sarcoidosis cutánea, solamente en la piel. Se fue con ese diagnóstico presuntivo a Japón para allá hacerse más estudios, ¿no? Y allá la volvieron a biopsiar todo y confirmaron el diagnóstico. Le dieron tratamiento con corticoides y se alivió. El único caso que he visto de sarcoidosis cutánea. Pero no van a ver casos de sarcoidosis cutánea, al menos no
no propios, sino así de personas que vienen del extranjero, que han vivido muchos años. Pero mañana más tarde, cuando ustedes trabajen en Estados Unidos, sean los ayudantes del Dr. House, ¿cierto? Sí van a tener que aprender esas cosas, porque allá en Europa, ¿no? Cuando vayas a España, Portugal, y beban buen vino, y coman harto chanchito, se van a ver este caso de esas cosas. A nivel extrapulmonar es estacionario, pero a nivel abdominal no sabemos por qué hay una tendencia ascendente de TERPI. No está muy claro, pero es lo que se está viendo epidemiológicamente, ¿no? Y bueno, estos factores de riesgo no son para tuberculosis enteroperitoneal propiamente, ¿no? Es para todos los casos de TERPI. El hacinamiento, la pobreza, la desnutrición, el alcoholismo, corticoides, el VIH, etc. ¿no? En nuestros pacientes, por ejemplo, diagnosticamos enfermedades autoinmunitarias como lupus, vasculitis u otras, y que tenemos que darle dosis altas de corticoides, tenemos que darle tratamiento que se llama profiláctico, para TED, con isoniazida, con rifampicina o una combinación de ambos. Y hemos visto con frecuencia cómo algunas pacientes abandonan el tratamiento preventivo y vienen después por TED. Es una invitación. O sea, como el micobacterio está sembrado, la corticoterapia a dosis altas y tiempos prolongados invita, ¿no es cierto?, a que despierte, entre comillas, el micobacterio. Despierte, que despierte el micobacterio. Y de esa manera puede sobrevivir una TED. La primera vez entró a nuestra sala una paciente con lupus, después entró por TB, esa es la clase. Y a veces se confunde. De hecho, les voy a contar un caso que fue el debut como médico asistente, y ahí como diríamos, se hizo médico internista el doctor Gomán. Cuando él terminó su residencia y llegó a mi servicio, en primera, el maestro, profesor de profesores, mi tutor, ¿no? Él me puso mi nota y me nombró internista. Él me hizo caballero. El doctor William Mendoza, que es internista, que es reumatólogo, brillante. Era tan bueno que le llamábamos la luz, porque cada vez que le entraba un pabellón todo se iluminaba. Era una maravilla, era un genio. Sabía tanto que lo iban a matar, sabía demasiado. Bueno, él nos mandó una paciente con diagnóstico de lupus y efusión pericárdica para pulsos de hipertensión. Ya le había comprado sus inyecciones, todo. Entonces pidió que la hospitalizáramos solamente para 3 días de metilprednisona. ¿Correcto? Él ingresó, se hizo la historia, efectivamente venía por efusión pericárdica, pero antes de ponerle el doctor Román hizo una serie de exámenes y había cosas que no le calzaban. Por ejemplo, tenía anemia, que puede ser por el lupus también, tenía BCG alta, pero acá les doy una perlita. ¿Quién es el delegado? No, pero lo vas a pasar. La perlita. Mira cómo viene. Ahora pasa. Pásenla a todos. Comparten. ¿Cuál es la perlita? En el lupus se eleva la velocidad de sedimentación, pero la proteína C reactiva no se eleva. Hay una disociación. La BCG alta y la PCR baja. Cuando ustedes vean una PCR alta en un lupus, es un lupus con YAPA. O sea, además del lupus tiene otra cosa. Y esta paciente tenía una PCR bien alta. Eso nos llamó la atención. Entonces dijimos, tiene otra cosa, no solamente es lupus. Rápidamente hicimos el SLEDAI para ver la actividad lúpica. ¿Ya llevan los remos? Bueno, el SLEDAI es una serie de criterios para ver la actividad lúpica. Y no estaba tan alto su lupus. Claro, si conocíamos efusión por lupus, ahí se subía.
hidroxilado mononuclear. Y se podía ver en ambos. Test de ADA, positivo. Y el test de ADA también se ve positivo en el grupo. O sea, podría ser de los dos. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que se le hizo, que le buscó granulomas y tenía granulomas, que también se ven en el grupo, pero calcificado. Entonces era una tuberculosis pericardial. No era una pericarditis única. ¿Ustedes se hubieran imaginado qué hubiera sucedido si le hubiéramos puesto las megadosis de metilprednisolona? Pocos días después íbamos a firmar el papel verde. En esa época era el certificado de función. Era verde. Ahora todo se hace por encima de él. Y de hecho, para terminar la anécdota, les cuento que la familia, ya la paciente estaba internada 3 semanas. Pues, con todo este periplo, ya se imaginarán, súper complicado el proceso. Y había entrado para 3 días. Y ya estaba 3 semanas y no le habíamos puesto las ampollas. Así que se fueron a quejar con el maestro. Fueron a su conductor, usted nos dijo. ¿Qué? ¿No le han puesto? No. ¿Pero por qué? No sé, no nos dicen, doctor. Ahí son unos onzos los médicos del 1 primera, ese Guamán, ese Maya, ¿vale? Y el maestro Caballero dijo, no se preocupe, yo voy a ir a ver. Mañana voy a ir a ver y me entero. Para suerte nuestra, ya teníamos el diagnóstico. Ya teníamos la biopsia, ya estaba todo. Inclusive ya tenía algunos días que había ingresado al programa y la evolución era buena. Así que cuando llegó el maestro, le presentamos el caso, así todo, ¿no? Y yo le iba escuchando, y tenía el tic así de pestañear mucho. Y cada vez que le íbamos contando más, pestañeaba cada vez más rápido. Terminamos la presentación después de casi 40 minutos de presentación y nos dijo, buen trabajo. Buen trabajo. De la familia, me ocupo yo. Yo me pregunto hasta ahora, ¿qué sentimientos ambivalentes tendría? Por un lado, una gran satisfacción, porque sus alumnos hicimos lo que él nos enseñó. Él nos enseñaba que así el Papa dijera que la enfermedad del paciente era X, el Papa es infalible para cuestiones de fe, pero no en medicina. ¿Qué nos quería decir? Que nosotros cuestionemos siempre, así venga de la emergencia, de la dirección, o que lo mande el propio la luz. Teníamos que dudar del diagnóstico. Y nosotros habíamos hecho su tarea, le habíamos hecho bien, o sea, por ahí estaría feliz. Pero muy triste porque le había hecho un mal diagnóstico y él sabía que si le poníamos un curso de metil, le íbamos a matar. Se iba a morir, sin duda se iba a morir. La metilprednisolona produce un knockout instantáneo del sistema inmunológico. Aquellos pacientes, por ejemplo, con sarcoidosis en los Estados Unidos que recibían dosis alta de corticoide y no era sarcoide, era TB, se morían antes de los 7-10 días. Porque ya no, el bacterio se siente libre y comienza a replicarse a su sangre. Entonces, tengan en cuenta estos factores de riesgo, ¿no? Para juzgar epidemiológicamente al paciente candidato para TB, ¿no? La clínica, fíjense, es una enfermedad crónica a nivel digestivo. Ningún paciente viene por 15 días, 3 semanas, 1 semana, no. Por favor, no vayan a plantear nunca TB en ese contexto. Un paciente con TB tiene de 4 a 6 meses, o sea, de 4 semanas hasta 6 meses. Generalmente es más del 80%, de otra perlita, se acompaña de un síndrome consultivo inexplicado. O sea, con fiebre, febrícula, sudoración vespertina, baja de peso, se le quita el apetito, astenia. O sea, podría pasar por estudiantes de medicina, ¿no? Siempre cansado, astenia, sueño, decaído, ¿no? Pero bueno, eso lo entendemos los profesores. Es el efecto síndrome sala de clase. Cuando apenas pisan un salón de clase, les entra un sueño, pero irremediable. Bueno, les cuento que más del 80% de nuestros pacientes tienen el síndrome de estudiantes de medicina. La fiebre suele ser por las tardes y es irregular. El dolor abdominal también es un síntoma
frecuentemente es el gasto, o como en la región iliocecal se refleja, ¿no es cierto?, en el cuadrante derecho, inferior derecho, entonces van a tener dolor ahí. Y si es un dolor agudo, severo, entrará a hacer la operación con qué diagnóstico. ¿Con qué diagnóstico entra? Apendicitis, pues, ¿no? Muchas apendicitis en realidad terminan siendo tuberculosis. Entonces, pero claro, la apendicitis aguda es una enfermedad, como su nombre lo dice, de pocos días, ¿no? Aguda, un día, 2 días, 3, después ya se perfora, se forma el plastrón. Si es una apendicitis, entre comillas, crónica, que el paciente tiene dolor, se le va, se le viene, comienza a tener febrícula, ha ido bajando de peso, todo, no sean ustedes tan obtusos, ¿no?, de plantear una apendicitis aguda. Si el cuadro clínico es crónico, planteen más bien de repente una tuberculosis, una enfermedad inflamatoria intestinal, un linfoma, una neoplasia, ¿no?, más que una apendicitis aguda. La citis, ¿no? La citis también se ve en la cuarta parte de los pacientes que tienen compromiso enteroperitoneal. Es frecuente también la diarrea. Ese es otro dato que hemos visto comúnmente, que el paciente tiene diarrea. Y a veces este dato no está bien tomado, porque a veces nos llegan pacientes, por ejemplo, que en la emergencia les han puesto diarrea aguda, y efectivamente, ¿cuántos días tiene diarrea, señora? Señora, 4 días, doctor. Diarrea aguda. Pero la vemos pues pálida, ha bajado de peso, se le ve crónicamente enferma. ¿Y antes no ha tenido diarrea? Bueno, sí, doctor. El mes pasado también tuve 15 días. Y antes también una semana, o sea que era una diarrea crónica, pero intermitente. Y en emergencia, bueno, la emergencia es un estado de obnubilación mental transitoria. Ahí son, o sea, los más grandes errores de la medicina siempre van a suceder en la emergencia. El interno, pues, 4 días, me dijo, 4 días. Y no pregunta bien, no tiene tiempo de indagar, y resulta que es una diarrea crónica, ¿no? Y lo que era una EDA se convierte en una tuberculosis, un síndrome malabsortivo, un linfoma, etcétera, etcétera. Entonces ustedes sí asegúrense de que el carácter de la diarrea, ¿no?, que es crónica, más de 4 semanas, se considera por definición, ¿no? Cuando hay líquido asítico, es una asitis exudativa, ¿no?, que tiene que cumplir la triada. Toda TB cumple una triada. Es un exudado mononuclear y el test de ADA es positivo. Cuando ustedes se encuentran en esa triada, repito, ¿no?, exudado, aprendido de mononucleares, con test de ADA positivo, es más del 90 y tantos % de valor predictivo positivo de T. Entonces, el programa de control de la TB debería aceptar y debería iniciar tratamiento anti-T, por la muy alta probabilidad de tuberculosis. ¿Correcto? Pero si no se cumple la triada, por ejemplo, es un exudado polimorfo nuclear, ADA positivo, MANA. Es un transudado mononuclear, ADA positivo, ñanga. O es un exudado mono, pero con ADA negativo, Tampico. Entonces, tiene que cumplirse la triada. ¿Está bien? Si ustedes cantan la triada, ya canten lindo, porque en el contexto clínico es más que suficiente. Y un buen neumólogo que conoce estos datos debería introducirlo en el programa. Y es susceptible de iniciar tratamiento casi empírico, ¿no?, porque no se ha demostrado, pero es alta la probabilidad. Entonces ya se ve la respuesta clínica. Que a eso se denomina también una prueba terapéutica, ¿no? Cuando iniciamos tratamiento, ¿por qué creen que se llama tratamiento específico? Porque es específicamente para TB. Entonces, si luego de un mes ese paciente ha subido de peso, ya no tiene fiebre, ya no tiene dolor, se le olvidaron unas diarreas, está con buen apetito, su hemoglobina ha subido, sus proteínas, todo, ¿qué fue? Pero si sigue igual, o está más peor está, sigue bajando, entonces no era TB. Tenemos que reevaluar el caso y plantear otros diagnósticos, ¿cierto? Hemos tenido en la sala
pacientes con diagnóstico de tuberculosis también, que habían iniciado el tratamiento y que no mejoraban. Y como lo hemos hecho, o hemos estudiado el caso, usualmente son linfomas o alguna malignidad hematológica, ¿no? Entonces sí hay un diagnóstico diferencial importante. En menos del 10% se ve este signo, que acá les pongo, ustedes han visto la serie, ¿no? Famosa. Ah, Gambito. ¿No? Claro. El El tablero de ajedrez. ¿En qué consiste? Que es una paciente con un abdomen ligeramente distendido y que hay zonas mates alternadas con zonas hispánicas, como un tablero de ajedrez, zonas casilleros negros, blancos o rojos y amarillos. Ese signo es patolomónico, se dice. Efectivamente, en los dos casos que he tenido, que he examinado y encontramos ese signo del lamero, le llaman así, en ambos casos resultó ser una tuberculosis. Y la masa palpable que los cirujanos la van a tratar como apendicitis, ¿no? O una apendicitis, algo, se ve en 16%, ¿no? Y va a estar en la zona de iliocecal, o sea, en la fosa ilíaca derecha. A nivel hepático, a nivel hepático puede ser desde nada o una ligera hepatomegalia o síntomas generales, pero puede o no estar acompañado del cuadro digestivo peritoneal, ¿no? Hay varias formas de tuberculosis. Una es esta, ¿no? La tuberculosis tiene múltiples focos ahí de tuberculomita. O puede ser una lesión grande y única también. U otras veces no vemos este tipo de lesión, pero se ve lo que se llama la hepatitis granulomatosa. Hay hepatomegalia, hay fiebres y ictericia. Pero las transaminasas solamente están ligeramente elevadas. Y lo que está muy alto son las enzimas de colestasis. ¿Cuáles son las enzimas de colestasis? ¿Recuerdan? La FA, la gamma glutamil y la 555 núcleo tidasa. Esas son las tres enzimas que tenemos para medir colestasis. La más usada acá en el hospital es la fosfatasa, pero también usamos gamma glutamil transfertirasa. Entonces acá van a ver un paciente con fiebre, con hepatomegalia, con ictericia, que no es una ictericia tampoco muy marcada. Puede tener 6, 7, 8, 10, pero más de 10 de bilirrubinas totales, difícil. La fosfatasa heparina va a estar súper alta y las transaminasas un poquito. Si lo normal es menos de 50, las transas van a estar menos de 100. ¿No? O sea, no es como en las hepatitis virales, ¿cierto? En las hepatitis virales las transaminasas pueden estar en el orden de miles, 3.000, yo he tenido 16.000, he visto de transaminasas, 20.000. O sea, pues ahí hasta lo de Caritano se dan cuenta porque es hepatitis no viral. Pero en este caso las hepatitis granulomatosas son por pequeños focos de necrosis en el lado biliar del hepatocito. Por eso es que son más colestásicas que inflamatorias. Y por eso es que no se eleva las transas y no las enzimas de colestasis. En la ecografía, en ese caso, no va a haber esto. No va a haber esa lesión. Solamente nos hablan de una hepatomegalia difusa, ¿no? Pero en el 90% de los casos de tuberculosis enteroperitoneal puede haber compromiso hepático. O sea, es súper común. Y a veces ahí pueden hacer una biopsia y salir el diagnóstico merced al estudio del hígado. Y creo que al igual que alguno de ustedes se le acabó la pila al equipo. Así que necesitan un voluntario. Un delegado. Siguiente. Mira que ese hígado, ¿no? Un hígado grande, con múltiples lesiones hipodensas. Diagnóstico diferencial, metástasis. Que venga, por ejemplo, de fuente ginecológica o linfoma, ¿no? En general que venga de la piel. Hasta hay otro. Este es otro. Sí. Suplente. ¿Cuáles son las complicaciones? Ese no tiene luz. Ahí, ¿no? Ahí.
justo ahora que vienen las imágenes. Miren, todas estas complicaciones son muy peligrosas. Esto puede producir obstrucción, obstrucción intestinal, sobre todo las formas hipertróficas, hiperplásicas. Perforación produce las formas de ulceración. Fístulas y abscesos son las que son transdurales, o sea, las que atraviesan la pared del intestino. Y el órgano digestivo también es común. En realidad, aquellos pacientes que tengan estas complicaciones, teniendo TEL, siguen siendo manejo médico, ¿correcto? Excepto la perforación. ¿Ya? Una vez que el paciente se perfora, se tiene que operar, se tiene que hacer el corte y la raspa, ¿cierto? Pero los casos de obstrucción, subobstrucción, fístulas, sangrado, etc., siguen siendo de manejo médico, ¿correcto? Tendría que decir siguiente. Pero es bien común que a veces pacientes que llegan con cuadros crónicos, dolorosos, de distensión, etcétera, y llegan a la emergencia, son sometidos a cirugía, pensando en una apendicitis, pensando en una perforación, en una víscera hueca, por ejemplo, la vesícula, etcétera. Y sorprendentemente el cirujano lo que encuentra es una tuberculosis a todo entero. Y ahí ya el cirujano comienza a doler la cabeza y comienza a reventar y patear a todas las puertas. Porque operar una tuberculosis es algo tremendamente lastimoso. Ese paciente va a estar semanas o meses en el hospital. No cierra la herida, se abre, hay diseño, comienza a hacer fístulas. O sea, la operación no hace sino complicar el escenario clínico. Entonces, acá la importancia de hacer bien la historia clínica. Si ese paciente viene con una historia crónica, por favor, cualquier cuadro abdominal crónico podría ser en nuestro medio esta enfermedad. Entonces, piénsenlo bien antes de llamar al cirujano. Porque el peor error que puede hacer un médico es que el diagnóstico lo da el cirujano. Ese sería el peor error. Cuando nosotros llamamos al cirujano es porque ya tenemos un diagnóstico y simplemente queremos hacer. Muy bien. A nivel de los exámenes auxiliares, hay pocas pruebas diagnósticas, ¿no? Aunque ahora hay pruebas más modernas que sí contribuyen al diagnóstico, ¿cierto? Va a haber una anemia, el hemograma pues, suele ser normal, ¿no es cierto? Excepto que el paciente se perfore o haga una fístula, etcétera, no va a haber leucocitosis. Y eso también les tiene que llamar la atención, ¿no? Una apendicitis sin leucocitosis, sin dirección izquierda, con una anemia crónica, ¿no? Guarda, ¿no? ¿No será esto un cuadro crónico? Siempre pregúntense esto. Los reactantes de fase aguda sí van a estar aumentados, la BCG, la PCR, la ferritina, etcétera, etcétera. Nunca se olviden de tomar una placa de tórax en un paciente que viene por una enfermedad digestiva crónica, cualesquiera que sea. Cualesquiera. Al final no puede ser TB, puede ser otra, ¿no? Puede ser de repente un SPRU, puede ser un sobrecrecimiento bacteriano, podría ser un linfoma, una deficiencia de vitamina B2, etcétera, etcétera. Pero en nuestro medio, como gabinete de laboratorio, un buen interno, ustedes van a tener buenos internos, siempre acuérdense de pedir su radiografía de tórax. O ya si son muy fichos y están en una clínica privada, van a pedir una tomografía de tórax, como mínimo. Entonces no es infrecuente encontrar alteraciones. El BK en el esputo es bastante bajo, menos acá. Yo les he puesto datos, creo que acá están sobredimensionados, ¿no? Porque es raro ver en el esputo. En el residuo gástrico también lo hemos encontrado muy pobremente. En el líquido cítico, en estos 25 años, nunca, pero nunca, he visto un BK positivo. Jamás. ¿No? Entonces, eso que me dice, es mentira. Será en Estados Unidos. Pero acá en el hospital, no encontramos el BK. Si el paciente tiene ascitis, obviamente van a tener que hacer una evacuación, ¿no? Una paracentesis.
y el estudio del líquido. Y la mayor parte de las veces es un líquido citrino, un líquido espeso. El líquido citrino es medio amarillento, ¿no? Es amarillo, un amarillo blanquecino ocre. No es transparente, es más opalescente. Usted no puede mirar su mano otra vez. Puede ser lechoso, a veces puede ser hemorrágico. Es un exudado, cumple todos los criterios para exudado. Es monocitario y el test de A positivo. Esa es la famosa triada. La ecografía nos sirve para ver sobre todo ascitis, ganglios y hepatomegalia, ¿no? Esa es porque la ecografía no sirve para ver vísceras huecas, ¿no? Como el intestino o el colon, ¿cierto? Pero sí pueden ver estos órganos. Y la tomografía, que vamos a ver unas imágenes, también puede ver las linfadenopatía, cómo está el peritoneo, si hay ganglios en el peritoneo, si hay masas, etc. Miren algunas imágenes. Hay líquido, estos líquidos es ascitis, hay aire en el intestino. Pero ¿qué le llama la atención? Múltiples ganglios. Todos estos son ganglios. Un pelotón de ganglios en el peritoneo y en el retroperitoneo. Diagnóstico diferencial: cáncer, linfoma, ¿no es cierto? Pero si el paciente viene con fiebre, baja de peso, tiene placa normal, tiene contacto, entonces sospechen una tuberculosis. No le digan que tiene cáncer. Primero, ¿qué le vamos a pedir a este paciente? Una laparotomía, ¿no? O una laparoscopía. Y se entra, se mira, se toma las biopsias y se sale. Y ahí se va a hacer el diagnóstico. Si tiene ganglios en el retroperitoneo, pueden pedir una lumboscopía, que ya se hace acá en el OASIS. Acá en el servicio de urología, desde hace años, aprendí a hacer laparoscopías del retroperitoneo. Se llama lumboscopía. Es una cirugía menos invasiva, ¿no? Y ahí podemos tomar biopsias de ganglios en el retroperitoneo. ¿No? Acuérdense que el retroperitoneo es un espacio pues, resguardado en la caja fuerte del cuerpo. Nada ni nadie puede acceder a él. O sea, no lo podemos tocar, no lo podemos ocultar, no lo podemos mirar. ¿No? Entonces es bastante lejano, pero ahora con la lumboscopía se nos acercamos. Acá también vemos aire, ganglios, algunas zonas exudativas. Miren este engrosamiento del mesenterio. Acá debe haber asas, ¿no es cierto? Pero en lugar de asas es el aumento, o sea, es el peritoneo engrosado, lo que lo está separando. Y fíjense las asas, ¿no? Las asas alteradas, las paredes lisas, o sea, inflamadas, y bastante aire, ¿no? Que acá en un nivel hidroaéreo, que se llama, ¿no? Estas son más. Acá van a dar todas las lesiones. Supongo que ya han guardado la charla acá en su computadora. ¿La han guardado? Le voy a pedir permiso para copiar. ¿Te lo has copiado? No lo puedo copiar. Ya, ahora lo pueden copiar, ¿no? Para que tengan estas imágenes también. Acá hay de todo. En esta vez van a ver todo lo que es posible, ¿no? La radiografía no es específica, pero sí nos ubica por la zona, ¿no? Habíamos mencionado que la región ileocecal es largamente la más común. Entonces no le llama la atención que una radiografía de colon a doble contraste con resolución ileal sea el procedimiento de elección. Casi 2/3 partes es positiva cuando hacemos esta imagen o este estudio por imágenes. Y lo más común es de estrechez en la región ileocecal, con anormalidades en las asas, ¿no es cierto? Defecto de relleno, etc. El tránsito intestinal también puede ayudar, pero da síntomas más inespecíficos, ¿no? A veces cuando hay un tránsito acelerado, se ve el signo de la nevada, las estrecheces dan el signo de la cuerda, que lo hemos visto y que lo vamos a volver a ver, defectos del relleno, los bordes irregulares, como lo dije, en las asas, etc. ¿no? Pero más va a ayudarnos ¿no? El colon a doble contraste. Aunque si este paciente tiene diarrea del intestino delgado y la arteria está más arriba, obviamente un tránsito intestinal puede ser también de ayuda, ¿no? Miren, esta es la radiografía clásica, les he buscado lo más clasiquito de TV. ¿Qué es lo que vemos acá? Miren, la región ileocecal totalmente deformada, el ciego ha caído, ¿cierto? Está más abajo.
está en la comunicación, la válvula ileocecal que está estenosada. Entonces es un hilito nomás. Pasa el contraste, porque acá se ve, pero fíjense las asas también totalmente anormales, los bordes, hay pérdida del patrón mucoso, ¿no? Esta es una tuberculosis interpersonal con la afectación ileocecal típica, ¿no? Acá también clarísimo, ¿no? Hasta los genitanos también pueden dejar biografía, ¿no? Obviamente que esto no es diagnóstico, porque eso lo puede decir el doctor, puede ser un linfoma, ¿cierto? Puede ser una enfermedad de Crohn, con ileitis, ¿cierto? Puede ser un adenocarcinoma, más raro, pero también es cierto. Pero ya le dicen dónde está la loca, por ejemplo. La placa ya te da la loca, la localización. Entonces ya podemos dirigir, por ejemplo, en este caso, haríamos, ¿qué harían ustedes? Una colonoscopía con traspasia de región ileocecal y ahí van a colonoscopía. Si la lesión estuviera alta, en el estómago duodeno, haría una endoscopía alta. El problema es que algunos pacientes, sobre todo los que vienen de la sierra, tienen un colon muy grande, ¿no? Un megacolon. Y a veces el gastroenterólogo no puede traspasar la región ileocecal. En ese caso, si no podemos llegar a la zona de la lesión, ya tendremos que hacer una laparoscopía, ¿no? Y tomar las biopsias. Pero la radiografía, como dije, no es, digamos, patognomónica, no es suficiente para hacer el diagnóstico, pero nos acerca con mucha probabilidad cuando el cuadro clínico es compatible y sobre todo que nos limita dónde está la zona de lesión a la cual tenemos que proceder generalmente por ya sea por un procedimiento endoscópico o por una cirugía. Acá también miren cómo se ha rectificado acá el transverso, sería el transverso. Miren la irregularidad de la mucosa, acá también la región ileocecal deformada, el ciego hacia abajo, dilataciones, estrecheces, de todo se ve, ¿no? Acá también más lesiones en la región ileocecal. Miren cómo se forma ese acordeón que habíamos visto, ¿no? ¿Dónde se forma un acordeón? Las asas están difusamente inflamadas. Acá hay constricciones, hay pérdida del patrón mucoso, igual se ven inflamaciones, estrecheces, finos, este paciente probablemente tenía una subobstrucción intestinal, ¿no? La patología ya lo hemos dicho, solamente recalcarles, ¿no? Un proceso crónico inflamatorio con la aparición de granulomas, puede no tener BK, no siempre va a haber BK, menos la tercera parte, va a salir positivo. La laparoscopía nos ayuda porque es frecuente la que haya gránulos de mico en el peritoneo. Entonces, si ustedes entran al láparo y ven esos arrocitos diseminados por todos lados, obviamente van a tomar biopsia, pero ahí se facilita el juego de diagnóstico. Pueden ver adherencias también en un porcentaje significativo, ¿no? Miren algunas imágenes endoscópicas. Esta corresponde a qué forma de tuberculosis. Ulcerosa, ¿no? Miren, una base eritematosa, ahí está la lesión, parece que estuviera sangrando también, ¿no? Se acompaña del sangrado digestivo. Y miren hacia acá arriba, ¿qué ven ahí? Los gránulos de mico. Acá van a tomar biopsia de la úlcera, y vamos a encontrar los granulomas y también de los gránulos de mico. ¿Y esta qué forma será? La hipertrófica, ¿no? La proliferativa. Miren como una gran lesión que está cerrando casi la mitad, ¿no? Un poco menos de la mitad de toda la circunferencia del colon, ¿no? Pero es una forma, miren, no se ven lesiones necróticas, o sea, propiamente por falta de vascularización. El cáncer, por ejemplo, cuando crece tanto se necrosa. Entonces, ven acá, este es un tumor, pero parece ser un tumor benigno, ¿no? El cáncer además es duro. Cuando ustedes lo cortan o lo biopsian es duro, como una piedra. En el caso de la tele también es consistente, pero no tanto. Entonces, también esa sensación de la dureza de la lesión al momento que se hace la biopsia
también sugiere si es benigno o no benigno. Otra forma, miren, hipertrófica, gigante, ¿no? Acá también parece que miren el eritema, gran eritema en los vasos sanguíneos. Estas son otras formas oxidativas, múltiples, ¿no? Sus granos de hijo distribuidos. Igual acá también, pero esta es una forma, miren, cerebroide, ¿no? Con los granos de hijo, pero cerebroide, que está produciendo una gran estrechez de la luz. Esto ya quedará pues en 10, 15, 20% de la luz, nada más, ¿no? Es una lesión de aspectos pseudo-tumoral, ¿no? El aspecto proliferativo, ¿no? Doctor, había dicho que en la forma cerebroide podíamos encontrar necrosis. No, o sea, puede haber zonas necróticas, pero no se ven esas lesiones negras, a eso me refiero. Cuando ustedes vean un cáncer que crece tanto, como es un tejido que demanda mucho flujo sanguíneo, se necrosa. Y a veces hasta la lesión se cae, se desmiembra. En cambio, en la TB no. En la TB puede alcanzar un gran tamaño, pero no se necrosa como en los cánceres. Mira acá, ¿cuánto queda? 5%. Todo estéril, todo ha sacado la luz del cólera. Estas otras formas, también por ahí ven sus granos de hijo, ¿no? Acá ya sacaron la pieza, miren ese aspecto así, exudativo, ¿no? De intestino. No ven zonas negras en general, ¿no? Porque el infarto es más raro, pero sí miren cómo sangra, es fácilmente friado. Eso es lo que ven en la laparoscopía. Cuando ustedes ven los granos de mijo que están sembrados, y se acuerdan que les comencé mencionando el aspecto empedrado, ¿no les parece un camino de piedra? Y estas son las formas adherenciales, ¿no? Miren como fibras, como cuerdas, ¿no es cierto? Que producen las adherencias. Esto se fistuliza, por ejemplo. Las adherencias van trayendo, se fistuliza y se abre. Y luego comienza a salir pus o calcio, ¿no? A través de la piel. No obstante, tenemos un diagnóstico diferencial que es importante mencionar, ¿no? Algunos parásitos, hongos, como blastomices, citoplasma, actinomyces, linfomas, adenocarcinomas, y la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo la enfermedad de Crohn. ¿Por qué? Porque el Crohn también es translunar, ¿no es cierto? Y también puede producir fístulas, puede producir lesiones en la piel. La enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya han tenido su clase ya? Sí. Entonces, claro, una colitis ulcerativa también podría ser diagnóstico diferencial, ¿no? Sobre todo si la TB está en el colon, sin duda. Pero si ustedes ven que un paciente tiene crónico, tiene fístulas, tiene masas, tiene lesiones mucocutáneas, o ese es un Crohn o es una TB, no hay otra. Actinomicosis también puede dar lesiones similares. Y a veces el paciente ha sido catalogado de tuberculosis por cirugía, y cuando se hace el estudio AP, resulta que tiene una actinomisis, ¿no? O sea, mejor pronóstico todavía, porque con Penny sería suficiente. Pero ese es el diagnóstico diferencial más importante, ¿no? El tratamiento es médico, y con las 4 drogas, como vamos a ver, solamente debe mandar cirugía cuando hay una perforación intestinal, cuando hay una obstrucción refractaria al tratamiento. Y en estos casos, cuando hay una obstrucción intestinal, el tratamiento médico no es fácil, porque ustedes ya conocen cuáles son las 4 drogas de tratamiento básico de la TB. ¿Y son inyectables o son orales? Y el paciente está obstruido. ¿Cómo vamos a hacer? En la década de los 70s y 80s, ¿saben lo que hacían los médicos? Le ponían streptomicina. Streptomicina sí había por vía parenteral. Pero les daban las pastillas por vía oral, por sonda, y cerraban la sonda. La cerraban. Y comenzaban a rezar. Y a las 3 horas, 4 horas, abrían la sonda y miraban. Si volvían a caer las pastillas, pero si no caía nada, había solo líquido,
test inyectables, además de streptomicina, efectivos para el TED. No había. Ahora sí tenemos, ¿cierto? Y en la sala nuestra, en una primera, ya hemos tenido como 3 o 4 casos de pacientes con TED, enteroperitoneal abdominal, que vinieron por obstrucción, por náuseas, por vómitos, y que decidimos no operarlos. Y le dimos tratamiento anti-TB por vía parenteral. ¿Saben qué? Mejoraron, sobrevivieron. Eso sí, apenas se desobstruye el intestino, ¡pum! 4 drogas orales. Porque no hay nada más mejor que el esquema básico que ustedes conocen con las drogas que acabamos de mencionar. Todos los tratamientos alternativos, si bien son útiles, pero no son tan efectivos. Entonces, apenas el paciente, ya vemos que el abdomen baja, el dolor abdominal disminuye, hay tolerancia oral, se escuchan ruidos intraéreos, el paciente comienza a eliminar platos, o sea, comienza a ser pediatra, ¿no? En ese momento le pasamos la droga por vía oral y ahí se termina el trabajo. ¿Qué antibióticos podrían utilizar ustedes en ese caso? ¿Cuáles se les ocurre? ¿Qué antibióticos tienen efecto anti-TB? Exacto, ¿no? Ciprofloxacina u otra por vía parenteral. ¿Cuál otra? ¿Cuál? Ya se supone que le está dando la streptomicina. Le estás dando estrepto, ¿no? Estrepto de cajón. Streptomicina es el aminoglicósido de elección para TB. Los otros, la canamicina, la neomicina y todos, inclusive le puedes dar genta y amicacina. Pero el que tiene mejor efecto es la streptomicina. O sea, estrepto de cajón. Inolona, muy bien. Otro serían los carbapenanos. Imipenem, meropenem, ertapenem, todos los carbapenanos. Los otros son las penicilina con inhibidor de penicilinasa. Es decir, ampicilina sulbactam, amoxicilina, ácido clavulánico, picarcilina clavulánico o ceftriaxona sulbactam, ¿no? O sea, todos los penicilina con inhibidor de penicilinasa. Las cefalosporinas de cuarta generación, pero solo las de cuarta, no la de la primera, ni de segunda, ni de tercera, de cuarta generación también. Entonces, no lo cubre el CIS, ¿no es cierto? No lo cubre el CIS. Es un tratamiento costoso, porque quinolona por vía parenteral, penicilina con inhibidor de penicilinasa y un carbapenano por vía parenteral son costosos. Pero, bueno, ahora que tenemos el CIS, tenemos que a veces sacarle la trampa, ¿no? Poner algún otro diagnóstico por ahí. Y sí, ¿no? Ya no cubre el CIS, pero lo estamos haciendo para ustedes. A veces echa la ley, echa la trampa, ¿no? Y tú, por E. coli, ble positivo, carbapenem. Entonces, de alguna manera tratamos de ayudar pues, a los pacientes, ¿no? Obviamente, ¿pueden hacer trampa ustedes? Apagan la cámara. La idea que sí, solo sí es por el bien del paciente. Ahí, ¿para qué le vamos a engañar? Hemos tenido que hacer muchas travesuras, pero siempre a favor del paciente, ¿no? Nunca en contra del paciente, siempre para salvarlo. Entonces, cosas así, caballero, pues nos vemos obligados a nuestro medio, ¿no? No nos vamos a quedar sentados y cruzados, no nos vamos a quedar dormidos. Entonces, llamen al lado oscuro de la fuerza. ¿Cuál es el lado oscuro de la fuerza? Claro, la medicina es el lado bueno de la fuerza, ¿no? La medicina interna es la luz. ¿Y cuál es la oscuridad? ¿Cuáles son los SITs de la medicina? Los cirujanos. Ese es el lado oscuro. Llamen al lado oscuro solamente si hay obstrucción refractaria, que como les digo, en los 3 o 4 casos que hemos tenido en nuestra sala, sí hemos hecho la obstrucción. Sí se puede, pero obviamente a un alto costo económico. O sí. Perforación, sí, ahí sí estamos de acuerdo. Ya se perforó, ya perdimos. Porque si no se opera, se va a morir, ¿cierto? Va a ser una peritonitis de aquellas, el paciente fallece.
ahí sí no hay vuelta que dar. Por eso te decía, pregunta de examen. La única indicación 100% quirúrgica, sin duda, es la perforación. Pero hay casos hemorrágicos que tampoco no se pueden contener. Pacientes que sangran, que se están desangrando, que requieren un alto recambio de pacientes globulares, podrían considerarlo. Pero aún así, yo les recomiendo que traten de evitarlo hasta donde sea posible. Y bueno, algunos casos de fístulas también refractarios. Lo que sí debe llamar al cirujano es para la patología diagnóstica y para tomar las biopsias, para buscar los gránulos de mi hijo, para hacer biopsia del hígado, para ver, sacar muestras de líquido. Eso sí, ahí no son tan malos los sitios. Pero si ustedes mandan a operar a su paciente con TENS, lo van a lamentar, ¿no? Y la morbilidad y la mortalidad son altísimas posteriormente. Procuren evitarlo hasta donde sea posible. ¿Y cuál es nuestro tratamiento médico? Es el mismo. 2 meses con 4 drogas y 4 meses con solo 2. Y acá es muy importante que ustedes, ya seguramente les han enseñado esta mnemotecnia, ¿no? Averiguar o recordar el orden de los medicamentos. Isoniazida, primera, rifampicina segunda, estrepto, estambul, tira. Siempre deben recordar este orden y cuando ustedes hagan su receta también. Siempre pónganlo en este orden. Porque si ustedes recuerdan el orden, miren qué más hay. 5, 10, 15, 20, 25. ¿No? Entonces, y acá les pongo las dosis máximas a aquellos pacientes que pesan más de 50 kilogramos de peso. Y aquellos que pesan menos de 50, sí tenemos que ajustar la dosis de acuerdo al kilo. Pero si el paciente pesa más de 50 kilos, damos dosis plena. O sea, 300 de rifampicina diarios, 600 de rifa. La estreptomicina no está en el esquema de 4 drogas, ¿no? Pero lo pongo acá cuando lo requieran. 1200 de tambutol y 1500 de. ¿De cuánto viene la tableta de isoniazida? De 100. O sea, ¿cuántas son? 3. ¿De cuánto vienen las cápsulas de rifa? Ahí los agarremos. Es de 300. Entonces le damos 2 cápsulas. Las tabletas de tambu vienen de 400 y de 500 las de tira. Entonces nunca se olviden. Porque si algo tienen que aprender es a tratar la tuberculosis. Ya estamos en el Perú. Ustedes son los reyes de la tuberculosis. Son autoridades. Les van a enseñar a sus colegas estudiantes de medicina de otros países. Entonces la dosis es 3, 2, 3, 3. 3 tabletas de isoniazida, 2 cápsulas de rifa, 3 de tambutol y 3 de fluorina. Acuérdense, 3, 2, 3. Y si el paciente pesa menos, ahí sí caballero. Pero entonces, a ver, ¿cuál es el orden? El tambutol. A ver, otra vez. Ajá. Estrepto. Tambutol y fíjense. A ver, ¿cuál es el orden inverso? De abajo. Estrepto. Nunca se deben olvidar, y así no, nunca van a. Si acuerdan del orden, no se van a olvidar. ¿Alguna pregunta? Doctor, y en caso, por ejemplo, que haya una T intestinal que se va a presentar como una úlcera y se da tratamiento endoscópico como si fuera una úlcera normal, ¿Te refieres a TV gástrica? o al intestino, y se le da tratamiento endoscópico para una úlcera péptica, ¿cuál sería el caso? ¿Endoscópico? O sea, le ponen Bueno, eso si estuviera sangrando, ¿no? Pero no funciona para tele, porque es muy friable el tejido, no se puede ni tocar. Tú pasas una gasita y sangre, así como la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces los gastos también le temen, ¿no? Hacen la endoscopía, toman biopsias, pero la terapia por ejemplo, de aplicación, ¿no? De una sustancia, difícilmente va a resultar. La endoscopía es básicamente para el diagnóstico, más no es para el tratamiento. Doctor, y
Pero quiero que ese concepto que ustedes tienen de la enfermedad inflamatoria lo trasladen a todos. Cualquier enfermedad crónica inflamatoria puede degenerar en cáncer. Otro ejemplo sería la cirrosis. La cirrosis sin infección por hepatitis B, hepatitis C, brucelosis crónica, también pueden dar lugar a cáncer. Tuberculosis a la larga, quizá, pero o sea, siempre vamos a dar tratamiento, ¿no? Se supone que con eso la gran mayoría va a mejorar. ¿Es rara la tuberculosis? Eso sí, una buena pregunta que me podrían hacer a todos. ¿Y es común la resistencia a los fármacos anti-TB? No, porque la resistencia a los fármacos se ve en las formas pulmonares. En las formas extra, generalmente con nuestro esquema, ese viejo esquema clásico, va bien. Entonces no se hagan problemas, véanle lo que es clásico. El único problema es cuando el paciente no puede ingerir por vía oral. En ese caso sí, caballero, pues hay que recurrir a lo que se llaman antibióticos tuberculostáticos, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Murmuración o qué? Vale, muchachos, les agradezco mucho su atención. El próximo lunes creo que también tenemos clase.